Buenas noches. En esta ocasión, mi compañera Erika Pinzón y quien les habla Álvaro Salamanca venimos a explicarles la lectura de Historia Universal de la era de las revoluciones al mundo globalizado, comenzando con el capítulo 7 llamado la Segunda Guerra Mundial. Las democracias, el totalitarismo y el socialismo. La Gran Guerra de 1939, la Segunda Guerra Mundial, fue el segundo conflicto que iniciando en Europa llegó a convertirse en una guerra total involucrando directamente a países de otros continentes, e influyó de modo directo en los aspectos políticos, sociales y económicos en el resto del mundo. Esta guerra fue un conflicto de magnitudes enormes, gran duración y que se propagó a territorios más extensos e incluso llegó a ser más cruel e implacable. Dicho acontecimiento surgió a raíz del enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas políticos y económicos opuestos. Se enfrentaron tres ideologías: liberalismo democrático, el nazifascismo y el comunismo soviético. En segundo lugar, los problemas étnicos derivados del Tratado de Versalles se constituyeron en factor de origen de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, surge el terror al comunismo por parte de los británicos que provocó adoptar una política que apacigua con respecto al expansionismo alemán. Prácticamente los trastornos ocasionados por la crisis económica de 1929 y las secuelas de tensiones internacionales producidas por la Primera Guerra Mundial prepararon el camino para una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se presentó en dos fases, de 1939 a 1941, que es donde se desarrolló fundamentalmente en Europa y muestra una orientación favorable a la potencia, y de 1942 a 1945, cuando adquiere menciones mundiales y paulatinamente pasa a ser favorable a los países aliados encabezados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra en Europa. La guerra en Europa constituye la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Se divide en primer lugar la invasión nazi a Polonia, lo que llevó a Francia y Gran Bretaña a declarar la guerra y culmina en rendirse Francia. En segundo lugar, se extiende desde esa fecha hasta que la guerra se convierte en mundial con el ingreso de Estados Unidos en favor de los países aliados y de Japón con las potencias del eje en diciembre de 1941. Primera fase, invasión a Polonia, causa inmediata. Ante la invasión nazi a Polonia, uno de los países no alemanes de Europa Occidental, Gran Bretaña y Francia, declararon la guerra a Alemania el 2 de septiembre de 1939. Primer periodo, septiembre de 1939 a junio de 1940. Recién consumada la derrota de Polonia, Hitler envió propuestas de tregua a gobiernos como Gran Bretaña y Francia, mismas que se rechazaron. Desde entonces ambos bandos se prepararon para una guerra que prometía ser larga y penosa. Mediante los ataques contra Dinamarca y Noruega por parte de las fuerzas alemanas, Hitler tenía el propósito de llegar a dominar el Atlántico Norte y realizar un bloqueo marítimo en contra de Gran Bretaña, hecho por el cual los alemanes lograron avanzar en territorio francés a través de las Ardenas. Cuando París fue ocupada por los alemanes, el gobierno francés tuvo que firmar un armisticio según el cual Francia quedaba dividida en dos zonas. Hacia los primeros días de junio de 1940, las tropas de Hitler habían logrado vencer las defensas francesas en el río Somme y continuaban hacia París. La derrota de Francia impulsó el espíritu nacionalista de la población civil de este país, que organizó conocimientos de resistencia dirigidos desde Londres por el general Gaulle. Ahora, actual el papel de resistencia, en donde la dolorosa derrota de Francia logró reavivar el espíritu nacionalista de sus ciudadanos, quienes organizaron movimientos de resistencia que con el tiempo llegaron a unificarse bajo el mando del general de Charles Gaulle. Los integrantes de dicha resistencia consiguieron formar guerrillas que mantuvieron viva la esperanza del pueblo francés para liberarse del invasor. En cuanto al cuerpo británico, junto con los famosos discursos del primer ministro Winston Churchill llamados Sangre, Sudor y Lágrimas para vencer al nazismo. Segundo periodo, junio de 1940 a diciembre de 1941. La batalla de Gran Bretaña, la ofensiva de las Fuerzas Aéreas Alemanas contra Gran Bretaña, comenzó en los meses de junio y julio de 1940, en donde la intención de sembrar terror entre la población civil británica, los animales dirigieron sus ataques contra Londres y otras ciudades donde fueron bombardeados durante 56 noches consecutivas. Formación de las potencias del eje. Una vez roto el pacto que tenía con Francia y Gran Bretaña, Hitler buscó establecer alianza con Mussolini, quien estaba en contienda en favor de Alemania y quien estuvo dispuesto a renunciar a sus intereses con respecto al territorio austriaco, cediendo a Alemania la oportunidad de obtenerlo a cambio de que Hitler le cediera un dominio exclusivo sobre el Mediterráneo. Esta alianza se creó con el objetivo de luchar contra el comunismo internacional. Ahora, la alianza entre Alemania, Italia y Japón conformó un bloque compacto que se consolidó en dos acuerdos: el Pacto de Acero firmado por Italia y Alemania en mayo de 1939, en donde se ayudaban mutuamente en caso de guerra, y el Pacto Tripartido de septiembre de 1940 entre Alemania, Italia y Japón,
Una vez roto el pacto que Italia tenía con Francia y con Gran Bretaña, Hitler estableció una alianza con Mussolini, a la que después se unió Japón, integrándose el pacto tripartita. La guerra en Europa centrooriental. Mientras los alemanes organizaban la nueva situación de Francia, Stalin aprovechó para continuar con el anexo de los territorios señalados en el pacto germano-soviético. En perjuicio de Rumania, Letonia, Lituania y Estonia, entonces Hitler decidió avanzar hacia el este e irrumpir Rumania. Estos movimientos, como consecuencia, causaron la ruptura de las relaciones germano-soviéticas y favorecieron a los planes de Hitler para invadir Rusia. Operación en África y los Balcanes. El 28 de octubre de 1940, Mussolini invadió Grecia sin previo aviso, al Führer, cuya indignación aumentó al enterarse de la derrota de los italianos al mes siguiente. Las derrotas de los italianos en África impulsaron a Hitler para ordenar la creación del Afrika Korps, que era destacamento militar especialmente equipado y adiestrado para la guerra en el desierto a cargo del general Erwin Rommel, quien cambió el rumbo de las operaciones en el Mediterráneo en favor de las potencias del eje. Durante el verano de 1941, Alemania se había apoderado de los Balcanes, mientras que Gran Bretaña dominaba las regiones vecinas del cercano oriente y Gibraltar en el extremo oeste del Mediterráneo. Invasión a Rusia. En junio de 1941, ante la imposibilidad de vencer a Gran Bretaña, Hitler puso en práctica la Operación Barbarroja en contra de la Unión Soviética, pero el intenso frío debilitó a las tropas germanas, las cuales no estaban preparadas para afrontar dicho clima, a pesar de que la misión obtuvo gran resultado, avanzando por el territorio soviético hasta llegar a las puertas de Moscú. Posteriormente, el 5 de diciembre del mismo año, los rusos realizaron una contraofensiva frente a Moscú. El día 7 de ese mismo mes, la aviación japonesa atacó a Estados Unidos, que estaba anclada a Pearl Harbor. Allí, Estados Unidos obtuvo el permiso por parte del Congreso para intervenir en la guerra. Segunda fase, intervención de Japón y Estados Unidos. La segunda fase de la guerra se caracterizó por la intervención de Estados Unidos y de Japón, países que comenzaban a participar, sobre todo Estados Unidos, en las aspiraciones imperialistas del reparto mundial. Desde mediados de 1940, el gobierno de Roosevelt brindó ayuda militar y financiera a Gran Bretaña, no obstante que tales acciones constituían una violación a la neutralidad estadounidense. Además, se reunió con Churchill para firmar una declaración en la llamada Carta del Atlántico, en donde rectificaban los ideales liberales y democráticos y se insistía en organizar un sistema efectivo de seguridad colectiva, restaurando el principio de autodeterminación. Formación del bloque de los países aliados. Solidarizándose con Japón, Alemania e Italia, declararon la guerra a Estados Unidos el día 11 de diciembre, 4 días después del ataque de Pearl Harbor. De esta manera estaba más que justificada la entrada a la guerra por parte de los estadounidenses. El bloque de los aliados estaba formado por Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El bloque del eje lo integraban Alemania, Italia y Japón. En ese mismo mes, 27 naciones habían roto el pacto con Alemania y se integraron en una alianza contra el eje a la que Roosevelt dio el nombre de Naciones Unidas. Posteriormente, en 1942, Estados Unidos y Gran Bretaña conformaron una organización llamada Jefes de Estado Mayor combinadas con el propósito de unificar recursos. Las batallas decisivas en África y el Frente Oriental. Las batallas decisivas que querían cambiar de rumbo a la guerra en favor de los países aliados ocurrieron en el norte de África y en el Frente Oriental en el otoño de 1942, en la primavera del siguiente año. La guerra en el Pacífico. Durante los primeros meses de 1942, la guerra contra Japón y principales acciones tuvieron lugar en el suroeste del Pacífico, donde las tropas estadounidenses, australianas, neozelandesas, tomaron varias islas e hicieron retroceder a los japoneses porque no pudieron mantener una guerra prolongada y tuvieron que retirarse. A pesar de la derrota, los japoneses continuaron expandiéndose por el suroeste, a lo que los estadounidenses decidieron frenar dicho avance y recuperar los territorios ocupados. Finalmente, el 9 de febrero de 1943 se logró expulsar a los japoneses de ese territorio. La estrategia aliada contra Japón. Durante los meses siguientes, la táctica contra Japón tuvo el objetivo de establecer bases en la costa de China, mediante avances de las fuerzas británicas y chinas a través de Birmania y el este del territorio chino, mientras que Estados Unidos avanzaba por las islas del centro y suroeste del Pacífico hasta alcanzar Formosa y China. Los progresos de Estados Unidos en el Pacífico. En este caso, tropas estadounidenses, australianas y neozelandesas tomaron varias islas e hicieron retroceder a los japoneses a lo largo de la costa oriental de Nueva Guinea. El final del conflicto y la formación del nuevo orden internacional. Fase final de la guerra. Acuerdos para las ofensivas finales.
Mientras se desarrollaban las campañas militares, los diplomáticos aliados llevaron a cabo importantes planes políticos con el fin de acordar la estrategia más adecuada para derrotar al eje. Del 14 al 24 de enero de 1943, en la conferencia de la Casa Blanca, Churchill y Roosevelt tomaron una decisión muy importante a lo que pronto se sumó Stalin: la rendición incondicional exigida a las potencias del eje como único medio para poner fin a la guerra. La campaña de Italia. Después de Montgomery y Eisenhower lograran vencer a las fuerzas de Rommel en África, tropas inglesas, canadienses y estadounidenses desembarcaron en la isla Sicilia, dispuesta a atacar a las fuerzas de Mussolini. Así lograron engañar a Hitler, haciéndole creer que se dirigían su ataque contra Grecia. El 25 de julio, Duce fue relevado de su cargo y arrestado. Después de 21 años, el régimen fascista llegó a su fin. Durante el mes de 1943, los alemanes liberaron a Mussolini, quien se instaló en la ciudad de Salò, donde proclamó la República Social Italiana, que en realidad sería un gobierno títere de Hitler. Con esas acciones se desencadenó en el norte de Italia una guerra civil entre los fascistas y el Comité de Liberación Nacional. De ahí en adelante daría comienzo a la resistencia italiana en contra de los regímenes nazifascistas. Conferencia en Teherán. Básicamente en la conferencia de Teherán, Stalin insistió en pedir que las fuerzas anglo-estadounidenses abrieran un segundo frente de guerra en Europa Occidental y planteó la conveniencia de establecer un acuerdo sobre las nuevas fronteras. La derrota de Alemania. El desembarco de las tropas angloamericanas en Normandía, concebido como el ataque decisivo, fue la operación con mayores proporciones en toda la guerra. Se realizó el día llamado D, el 6 de junio de 1944. Semanas después, el general Gaulle entró triunfante a París. La ofensiva rusa. En 1944, los soviéticos continuaron con la ofensiva con importantes triunfos sobre las fuerzas alemanas, a las que hicieron retirarse de las fronteras rusas de los países bálticos y de Polonia. Finalmente, los soviéticos dominaron todo el territorio balcánico, mientras que los ingleses solo intervinieron en Grecia contra el ejército alemán. En abril de 1945, los ejércitos inglés, francés y estadounidense, tras derrotar a las fuerzas nazi, entraron a Alemania por el oeste, mientras que los rusos llegaron por el este y sitiaron luego la ciudad de Berlín. Ante la inevitable derrota de Alemania, algunos dirigentes militares nazis intentaron negociar la paz por su cuenta, pues Hitler se negaba a rendirse. Además, estaban alarmados porque el Führer había ordenado que toda Alemania fuese destruida antes de caer en poder de las fuerzas enemigas. Por suerte, dicha orden no se cumplió, pues las fuerzas nazis no accedieron. El 3 de abril, cuando los rusos se encontraban ya muy cerca del refugio de Hitler, este se suicidó. El 7 de mayo de 1945, los representantes del Estado alemán firmaron la capitulación sin condiciones. El Tercer Reich había sido definitivamente derrotado, pero aún quedaba Japón. Conferencia en Yalta. Básicamente se acordó la división de Alemania en varias zonas de ocupación, la creación de un organismo internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones, la entrada de la URSS en la guerra contra Japón y la formación de un gobierno provisional en Polonia. Los acuerdos de Yalta provocaron grandes controversias en los medios políticos occidentales por las ventajas de la Unión Soviética que obtuvo con ellos. Conferencia en Potsdam. Debido a que la guerra continuó después de la conferencia de Yalta, se presentaron nuevos problemas que hicieron necesaria una reunión más entre los aliados, que acordaron fragmentar a Alemania en cuatro zonas de ocupación militar y efectuar la desnazificación. Se acordó también enviar un ultimátum al gobierno de Japón. Además, se llegó a los siguientes acuerdos. A. Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación militar, administrada por comandantes de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia, bajo la dirección del Consejo de Control. B. Se estableció un Consejo de Control aliado con sede en Berlín. C. Se firmaron acuerdos sobre las reparaciones de la guerra que debería hacer Alemania y sobre los sistemas políticos económicos. D. Se acordó eximir a Australia de pagar reparaciones, pero quedaría sometida a la autoridad de una comisión aliada con sede en Viena. E. A instancias de Truman se acordó enviar un ultimátum al gobierno de Japón para exigirle la redención incondicional bajo la amenaza de una destrucción rápida y total. Y por último, F. Se acordó que se firmaría tratados de paz tan pronto fuese posible. La derrota de Japón. La negativa del gobierno japonés a rendirse, que retrasaba el final de la guerra, causaba más pérdidas de vidas humanas. Sirvió de justificación al presidente Truman para lanzar bombas atómicas sobre dos poblaciones japonesas. Los días 6 y 9 de agosto de 1945 fueron detonadas dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las que causaron estragos tan terribles entre la población que conmocionaron al mundo, dejándolo horrorizado ante los ataques catastróficos.
El 2 de septiembre del mismo año de 1945, Japón firmó la rendición a bordo del acorazonado Musori. Anclado a la bahía de Tokio, la Segunda Guerra Mundial, después de durar 6 años, llegó a su fin. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Balance de la guerra. Las pérdidas humanas. En este punto, las pérdidas humanas provocadas por la Segunda Guerra Mundial son las mayores que un conflicto armado ha podido producir en toda la historia y significaron un gran descenso de población, un aproximado alrededor de 55 millones, sin contar los más de 5 millones de judíos asesinados en el llamado Holocausto ocasionado por los nazis, fueron las bajas de dicha guerra. A esta cifra se le debe añadir los millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Al final de la guerra se planteó en Europa el problema de los millones de personas desplazados que, a causa de las vicisitudes de la guerra, vagaban de un punto al otro del continente. Pérdidas materiales y financieras. Las comunicaciones y las grandes ciudades sufrieron las mayores destrucciones durante la guerra, sobre todo en Europa Oriental, donde los daños alcanzaron mayor magnitud. En el aspecto financiero, la guerra dejó en los países europeos unas secuelas de inflaciones que llevó inevitablemente a la detonación de las monedas con sus devaluaciones. Algunas consecuencias favorables. Sin embargo, algunas consecuencias de carácter favorable, como la Unión Soviética, que, aunque sufrió pérdidas humanas y materiales en mayor medida que los demás países europeos, al final pudo ampliar notablemente su territorio. Además, ante la invasión alemana, el traslado de las fábricas soviéticas de la zona europea a las regiones situadas en el este de los montes Urales sentó la primera piedra del desarrollo industrial de Asia soviética. Efectos psicológicos y morales. A partir de las destrucciones materiales y los desplazamientos de población, la guerra trajo consigo la ruina psicológica y moral no solo para Europa, sino para la humanidad eterna, marcándola con sus hazañas, entre comillas. Formación del nuevo orden internacional. Diseño y organización de la paz. Una vez terminada la guerra, se hizo necesario ponerse de acuerdo para la forma en que se iba a reglamentar la paz entre vencedores y vencidos, lo cual no resultaba una tarea fácil en virtud de los diferentes intereses de las naciones vencedoras y la desconfianza que existía entre los dirigentes entre ellas. Conferencia en Moscú. En esta conferencia celebrada en diciembre de 1945, en donde participaron los ministros de Asuntos Exteriores de las tres grandes potencias, fueron de singular importancia las decisiones tomadas con respecto a la situación del Lejano Oriente, así como la creación de una comisión para el control de la energía atómica. Conferencia en París, celebrada en 1946 en la capital francesa en dos partes, una entre el 28 de abril y el 16 de mayo y la otra el 15 de junio al 12 de julio, convocándose en esta última conferencia de paz. Acá se estableció la fecha definitiva para la firma de los tratados de paz con Italia, Finlandia, Hungría, Bulgaria y Rumania, pero la solución del problema alemán fue eludida y no se alcanzó a ningún acuerdo. La conclusión de que en la Segunda Guerra Mundial no tuvo un final diplomático se evidencia en ciertas modificaciones territoriales. Donde hubo mayor modificación fue en Europa, donde Alemania perdió cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Lo que quedó de ella se dividió en 4 zonas de ocupación soviética, estadounidense, británica y francesa. De igual manera, Austria sufrió modificaciones y resultó también dividida en 4 zonas de ocupación. Por otro lado, Corea quedó dividida en 2 estados, al norte ocupado por los soviéticos y al sur ocupado por los estadounidenses. También podemos ver que Austria, Polonia y Checoslovaquia dejaron de existir a causa del Anschluss de 1938 y en esta ocasión volvieron a surgir como estados nacionales. Analizando un poco ciertas modificaciones, algunos países se vieron beneficiados de ellas. Por ejemplo, las modificaciones de Europa Central y Oriental beneficiaron a la Unión Soviética y a Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial se crean iniciativas o pensamientos para la creación de organismos supranacionales. Empecemos hablando sobre las organizaciones de las Naciones Unidas. Esta idea de crear una organización que llevara una seguridad colectiva se dio durante la guerra, donde en el documento Carta de Atlántico se prevía crear la institución de un sistema de seguridad general establecido sobre bases más amplias. Esta idea fue buscada con la necesidad de crear una institución totalmente nueva y las iniciativas se dieron por parte de Estados Unidos que por otros estados.
Finalmente se fueron asociando más estados, pactando de que la nueva organización debía nacer de una conferencia internacional y que de ninguna manera podía estar asociada a un reglamento de guerra. Entonces, después de llegar a un acuerdo, se da por crear la Organización de las Naciones Unidas con las siglas de ONU, fundada definitivamente el 25 de junio de 1945. Como se ha dicho anteriormente, se debía formar a partir de una conferencia internacional, y así fue, se creó en la Conferencia de San Francisco. Los miembros originales fueron 51 países firmantes de la Carta de Fundación, siendo 22 por parte del Estado americano, 15 del europeo, 8 asiáticos, 4 africanos y 2 de Oceanía. Para tener un claro control de esta organización pues tan importante, se enuncian en la Carta de Fundación los propósitos y los principios que deben tener esta organización. También pues vemos lo que es la estructura de la ONU, o sea, para tener como más claro, la estructura de la ONU incluye ciertos órganos. El Consejo de Seguridad, que es el órgano principal y el que mayor poder tiene a la hora de una toma de decisiones. Su función primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y su propósito es evitar la utilización de la energía nuclear para que no tengamos como víctimas humanas y lo sucedió en las anteriores guerras. Seguimos con la Asamblea General, que está integrada por representantes de todos los Estados miembros. Estos se reúnen normalmente una vez por año. En esta parte, cada Estado miembro tiene 5 representantes y estos tienen un solo voto. De igual manera, no existe el derecho de veto. Sabiendo esto, concluimos que la Asamblea solo puede emitir recomendaciones, no puede solo recomendaciones. Los organismos internos de la ONU, dependientes de esta Asamblea que ya nombramos, son el Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Tribunal Internacional de la Justicia. También hace parte de la ONU la Secretaría General, que es un órgano administrativo. Por último, vemos cómo a la ONU se integraron organismos especiales como la OMS, Organización Mundial de la Salud, la FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el OIT, Organización Internacional del Trabajo, y el Grupo del Banco Mundial, la FMI, Fondo Monetario Internacional. Esto como es todo lo de la parte de las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas. Otro organismo supranacional que encontramos es el Sistema Monetario Internacional. Este sistema ya se había previsto, igualmente que la ONU, en la Carta del Atlántico, donde se ve la necesidad de una colaboración económica y social más estrecha entre naciones, con el fin de evitar toda la posibilidad de una nueva crisis general como la crisis que sufrió en 1929 Estados Unidos. En la conferencia de Bretton Woods, al imponerse la opción de propuesta por parte de Estados Unidos, se estableció que el sistema monetario internacional se basaría en el oro y el dólar estadounidense. Sin embargo, esta propuesta era casi inaplicable al final de la Segunda Guerra Mundial, ya que la inflación era incontenible. En la posguerra, las naciones sufrieron una escasez de dólares, a lo que llevó a Estados Unidos a remediar esto y hacer una adopción de una política excepcional que básicamente se basaba en ser créditos distribuidos con urgencia para así poder tener una reconstrucción económica. Luego de ello, a partir de 1947, empieza a hacer una transferencia masiva de dólares a través del Plan Marshall. Hablando ya un poco de lo que sería la comercialización internacional, en diciembre de 1945, James Brains, secretario de Estado de Estados Unidos, propuso crear la Organización Internacional
de Comercio, la OIC. Sin embargo, no tuvo tanta relevancia y se creó como resultado de la iniciativa el llamado Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, General Agreement on Tariff and Trade, que se concluyó en octubre de 1945. Este acuerdo fue permanente hasta el año de 1995 y aquí fue sustituido por la OMI, Organización Mundial de Comercio. Esta organización contribuyó a la regulación del comercio mundial. Hablemos de lo que fue la posguerra. Hubo un avance de la democracia en Europa Occidental, donde el triunfo de los regímenes democráticos de tipo occidental sobre el totalitarismo nazifascista sirvió de estímulo a los partidos políticos de los países europeos para alcanzar el poder por la vía electoral. Estos países, para evitar el avance del comunismo, utilizaron los programas socialdemócratas que se basaban en el estado de bienestar. Por otro lado, en Alemania tuvo una reconstrucción de los partidos políticos. La Ley Fundamental del 23 de mayo de 1949 convirtió a Alemania Occidental en un Estado federal y democrático. Por otro lado, la reconstrucción de la Unión Soviética, que implicó unas condiciones de trabajo duras para una población desgastada por la guerra, se vio afectada por la cancelación de la Ley de Préstamos y Arriendos. De igual manera, fue rechazada por el Plan Marshall. En la Unión Soviética se dio a conocer un término importante que era democracias populares, donde los soviéticos pretendían manifestar que los gobiernos de Europa Oriental serían verdaderamente populares en el sentido de lo que los socialistas habrían de llevar al proletariado al poder. Mientras que algunos gobiernos vivían situaciones muy duras, a Estados Unidos le iba bastante bien. En 1945, este alcanzó su más grande potencial económico y su máxima influencia internacional, abandonando su política de aislamiento para asumir responsabilidades mundiales, al tiempo que su influencia cultural se expandió de manera creciente. Estados Unidos disponía de una situación diplomática privilegiada, ya que había hecho parte de la creación de algunas entidades internacionales muy importantes, como lo nombramos anteriormente. Sin embargo, en el ámbito interno, la reconversión de una economía de guerra es una economía de paz habría provocado en Estados Unidos conflictos graves que Truman, actual presidente en esa época, buscó solucionar con el programa Fair Deal, que es trato justo, basado en la intervención estatal para mantener el empleo y el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del trabajo. La posguerra en lo que fue Asia. La política administrativa de Estados Unidos en Japón conllevó a realizar un programa de transformación del país, llevando a un acontecimiento gigante, y es que en 1946 se estableció en Japón una nueva constitución y una monarquía parlamentaria, en la que el emperador ya no sería el príncipe de origen divino, sino el símbolo de una nación sin poder efectivo. De igual manera, en 1951 se firmó el Tratado de San Francisco, donde Estados Unidos puso fin a la ocupación del archipiélago y Japón se comprometió a no usar jamás la fuerza. Mientras tanto, en China, Mao Zedong se dedicó a la construcción de una nueva democracia, buscando consolidar a China como nación independiente y moderna. Así dio comienzo a la aplicación de planes quinquenales para lograr el gran salto hacia adelante, donde el gobierno chino manifestaba su propósito de lograr rápida industrialización y la expansión económica.